Anna Katarina Emmerich, su vida, sus visiones y sus revelaciones. Su vida en el claustro. En el monasterio participó de la vida en la comunidad religiosa con fervor y recogimiento, siempre dispuesta a aceptar labores difíciles y no apreciadas. Al principio fue estimada poco por su origen humilde y por ser de origen campesino. La advertencia de su madre se hizo realidad, pues la vida del claustro no se parecía en nada a lo que ella esperaba, que era la de llevar una vida estática, piadosa, dedicada completamente al Señor. Algunas cohermanas se molestaron con ella porque observaba las reglas estrictamente y la tenían por una hipócrita. Anna Catalina soportó esta aflicción sin quejarse y con espíritu de callada entrega. A los 31 años, en 1805, sufrió un accidente complicado. Se le cayó un canasto de ropa sobre su espalda y cadera izquierda, lo cual, además de su frágil salud, la dejó más impedida. Debió guardar 4 meses de cama. Esta caída fue determinante en el deterioro de su estado físico. En realidad, nunca mejoró de este infortunio, durante el que probablemente no recibió una atención médica efectiva y quedó con secuelas. Con el correr del tiempo se agravaron y llevaron a Anna Catalina a la invalidez definitiva. Solamente podía participar en las actividades del coro, en el cuidado de los objetos para los servicios religiosos y en la preparación de las hostias. A los 33 años comienzan sus mayores sufrimientos. En 1807 comenzaron sus sufrimientos y dolores por los estigmas en las manos y los pies. Se enfermó de tal modo que el médico del convento llamó a consejo al doctor Frank Wilhelm Wessener, el cual posteriormente se convertiría en su médico de cabecera en 1813. A pesar de su debilidad, se quejaba de que las reglas y la disciplina en el convento eran muy relajadas y deseaba que la Madre Superiora fuera más estricta en este sentido. En los años siguientes, hasta 1811, Anna Catalina se enfermó con más frecuencia y padecía grandes dolores. Frecuentemente se encontraba muy débil para realizar las tareas encomendadas y sus compañeras rara vez la auxiliaban durante su enfermedad. Durante el tiempo que ella estuvo en el convento, y sobre todo durante los últimos 4 años que precedieron inmediatamente a su cierre, ella sintió estas debilidades extremadamente frecuentes. Ella las presentaba por todas partes, en el trabajo, en el jardín, en la capilla, en su celda. Ella caía al suelo y a menudo se quedaba allí mucho tiempo. Más a menudo esto le sucedía cuando se encontraba sola. Había tenido en la mesa unos pequeños accidentes de este género, pero le había pedido a Dios que esto no se produjera. A menudo ella se imaginaba que estos estados eran cortos, pero duraban más tiempo, y viéndolo ahora, ella se convencía que había estado un tiempo considerable inconsciente. Posteriormente, sus éxtasis podían durar más de 2 horas, y al despertar de ellos relataba sus visiones. En 1810, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión, con Napoleón, que llegando incluso al reino de Westfalia, en el norte de Alemania, nombra a su hermano menor, Jerónimo Bonaparte, como rey de Westfalia, el que ejerce el poder desde 1807 a 1813. Producto de las ideas ateas predominantes de la Revolución Francesa, Napoleón inicia un laicismo que provoca el cierre de todos los conventos del norte de Alemania. El monasterio de Anna se cierra y se ve obligada a dejar la vida monástica en contra de su voluntad. Las religiosas hacen abandono del convento el 13 de abril de 1812 y se dispersan. Anna Catalina se queda con una criada caritativa y el anciano sacerdote francés emigrado, abate Juan Martín Lambert, tutor del convento. Sin embargo, deben abandonarlo en mayo de 1812. Tras el cierre del convento, Anna Catalina, que fue la última de las hermanas en abandonar su casa-convento, se trasladó al centro de la ciudad de Dülmen.
La mayoría de las religiosas regresa a casa de sus parientes, sin problemas, pero ella no desea hacer carga de sus familiares, ni estar a cargo de sus hermanos que ya tienen a su madre anciana. Enferma y débil, ella es trasladada a la casa de Rothers. Recibió hospedaje donde el vicario Lambert, un sacerdote francés que había huido de su país y que a la fecha vivía en Dulmen. Pero solo pudo llevar muy poco tiempo con los quehaceres de la casa. Su estado de salud se deterioró en forma progresiva, de tal forma que quedó prácticamente postrada en cama hasta el final de su vida. En acuerdo con el abate Lambert, ella hizo venir a su hermana menor, Gertrude, llamada Druque, que bajo su dirección cuidaba la casa desde febrero de 1813, quedándose con ella 8 años. Fue alojada en una habitación pequeña en el primer piso, al lado de la calle, con una ventana y una puerta de entrada, donde no tenía ninguna privacidad. A veces, curiosos miraban o causaban ruidos, en circunstancias que su deseo era vivir apartada, en silencio y anónima. Sin embargo, aquello nunca más fue posible. Dios le tenía otro destino inevitable que tenía que afrontar. Su hermana, que queda con ella, lejos de darle servicio, es al contrario un espíritu maligno. Él, Dios lo permitió, sin duda para su bien más grande. De su cama de dolor, hace falta que ella dirija todo el gobierno de la casa, que haga la sopa y el resto de la cocina para un anciano, un excelente sacerdote francés, que casi siempre está enfermo, para su hermana, para uno de sus sobrinos, que queda en su casa, en los días de descanso y a menudo también para gente del campo que viene sin modo para establecerse en su casa. Ella toma solo agua. A pesar de esto, hace falta que ella prepare la comida sobre sus rodillas, que pela las verduras con sus manos estigmatizadas, siempre heladas y doloridas. Sin embargo, ella no se queja, hasta está obligada a recoger sus lágrimas. Mientras que su hermana pobre, aunque se le paga para estar con ella, no hace nada o hace lo contrario de lo que haría falta. Ana debe trabajar a menudo la mitad del día sin poder dedicarse a la oración. Recibe la visita de tal o cual persona piadosa que desea construirse ante ella. Es aún su hermana que viene a ver lo que pasa, que deja la puerta muy ampliamente abierta a pesar del desconcierto que resulta para la buena Catalina. Joseph Alois Lindbergh, dominico alemán que desempeñará en el futuro un rol fundamental en la vida de Ana Catalina. Será su director espiritual y su permanente apoyo, preocupado de su salud y asistencia material hasta el fin de su vida. Intervendrá significativamente en el dictado de las revelaciones de Emmerich a Brentano. El abate Lambert, ya anciano, no hablaba bien el alemán por su condición de refugiado francés, lo que constituía una dificultad para Ana, ya que necesitaba comunicarse adecuadamente con un religioso en su propio idioma, para intercambiar con él sus variadas y profundas experiencias místicas. Esto era necesario, puesto que la religiosa sufría también dudas respecto a la naturaleza de sus visiones, las que no pocas veces podían llevar a las confusiones que ella debía aclarar. Lindbergh, a través de su familia, seguirá dando hospedaje a Ana Catalina hasta el final de sus días. Es necesario hacer presente que Ana Catalina siempre quiso mantener en reserva sus estigmas. Hay sobrados antecedentes de sus diversos biógrafos que ella nunca los pidió. Estos fueron apareciendo en forma progresiva y fueron por voluntad divina. Siempre conservó un gran pudor y bajo todos los medios intentó mantener en secreto estas manifestaciones, sin darlas a conocer ni hacer ostentación de ellas. Así, cuando tuvo que mostrar a otras personas sus heridas y su pecho desnudo, se sintió muy afectada en su dignidad. Lo que menos le gustaba era exponerse en público, menos si eran personas extrañas que buscaban ver un espectáculo con fines sensacionalistas, o si eran médicos o miembros de las comisiones investigadoras que creían que todo se trataba de un fraude. De estas llagas comenzaron a hablarse en la ciudad y la iglesia del pueblo. Cuando la gente le hizo el comentario al párroco Rensing de Dulmen,
Este opinó que se trataba de una insignificante manifestación de monjerío. El religioso, al principio tan escéptico, sin embargo, cambió rápidamente de opinión. Después de conversar con ella en varias oportunidades, llegó a la siguiente conclusión. Sus conocimientos religiosos están tan alejados de cualquier fantasía que cualquiera que conozca su educación y formación no puede dejar de admirarse de cómo ha llegado a estos conceptos tan profundos. El conocimiento público de sus estigmas se transformó rápidamente en la conversación cotidiana predilecta de la gente y por ende hizo que tanto la Iglesia como el Estado reaccionaran. Para llegar al fondo del hecho, había que ponerle fin a esta hechicería del fraude de esta mujer histérica, nombre que se le daba en los círculos de expertos, ya que se produjo una notoria publicidad por el caso de la religiosa Agustina que presentaba los estigmas de Cristo. Primero comenzaron los comentarios en Dulmen y sus alrededores. Especialmente impactada quedó la gente del mismo pueblo, que ya la conocía por su devoción religiosa. Luego, los comentarios se extendieron a los círculos burgueses y nobles. Pronto el caso llegó a la prensa y se hizo conocido en toda la región. Felizmente, este fue comunicado por las autoridades eclesiásticas como algo auténtico, que debía ser investigado para ponerse del todo en claro, ya que se trataba de una religiosa reservada y sensata. Hasta este momento no eran aún de público conocimiento la aparición de las señales y estigmas en la cabeza, el pecho y el abdomen, que aunque ya estaban presentes, por un acuerdo entre sus consejeros espirituales y la afectada, lo mantenían oculto al público, lo que agradaba de gran manera a Ana Catalina. Pero no faltaban las personas con propósitos sensacionalistas que buscaban objetos ajenos al verdadero significado del asunto. También muchos curiosos que querían verla por la ventana y que molestaban a la mística. Pronto las autoridades debieron llegar a restringir las visitas para no agotar a la enferma. El párroco Rensing, con el apoyo del vicario de Münster, el monseñor von Droste, se preocuparon de que la Iglesia se hiciera cargo del sustento económico de Ana Catalina y que el caso se mantuviera en el ámbito de las autoridades eclesiásticas, evitando la intromisión e influencias del poder civil, que podían causar daño moral a la Iglesia y a la estigmatizada. Además, Rensing se preocupaba de mantener el control de las numerosas visitas y autorizaba el ingreso a su habitación. Otro fenómeno que se produjo fue que comenzaron a visitarla los enfermos y los pobres de la ciudad y del campo, en busca de ayuda, y según el testimonio de sus contemporáneos, Ana Catalina sabía cuáles eran sus enfermedades y daba alivio a los necesitados. Ella mostraba un conocimiento maravilloso cuando los menesterosos se acercaban a la brillante hermanita, en busca de ayuda. Ella conocía sus males y les prescribía remedios que nunca fallaban. Se decía que tenía la facultad de ver las enfermedades de la gente y que junto a su conocimiento y dominio del poder curativo de las plantas medicinales, las que conocía desde sus tiempos de campesina, le permitía indicarle la fórmula exacta a los enfermos para lograr su curación. Otras personas que vivían en la región traían a ella sus problemas personales a fin de que les ayudara a resolverlos, principalmente los campesinos de la región de Westfalia, que hablaban su propio dialecto, el bajo alemán, los que acudían a consultarla y solicitar sus consejos y oraciones. Ella respondía a estas solicitudes con todo el amor que Jesucristo le inspiraba, con paciencia y dedicación. Nunca pidió nada a cambio, solo aceptaba regalos que la gente le traía espontáneamente, en agradecimiento y que consistían principalmente en productos del campo. La Virgen Emmerich, o Anita, como la llamaba la gente, vivía aquí recluida en una pequeña habitación, que solo contaba con lo mínimo necesario para subsistir. Se fueron haciendo públicas no solo sus heridas de manos y pies, sino también una cruz en forma de Y, que apareció en la parte inferior de su pecho, más precisamente en la boca del estómago, y que tenía un gran parecido con la cruz de Coesfeld. Otra herida le apareció a Ana en el costado derecho del tórax, similar a la de Jesús, producida por Longinus al enterrarle su lanza
por inspiración divina para asegurar su muerte y evitar la fractura de sus piernas. Finalmente, también aparecieron los estigmas de la frente, reflejo de la corona de espinas que Cristo cargó sobre su cabeza. Por estos estigmas, Ana Catalina fue también llamada la monja de las 5 llagas. Sus heridas produjeron gran expectación en el país, especialmente entre los miembros de la Iglesia y círculos del poder secular. Ana Catalina permanecía totalmente humilde frente a los estigmas, los cuales siempre trató de ocultar con modestia. A finales de 1818, Dios le concedió el deseo. Al escuchar su más ferviente oración, el alivio parcial del dolor de los estigmas. Las heridas de sus manos y pies curaron, pero las demás seguían abriéndose los días viernes. Rensing estaba obligado a tranquilizarla, diciéndole que esta mortificación podría ser para ella una fuente de nuevos méritos delante de Dios. Sin embargo, ella nunca dejó de sentirse molesta por las visitas, y hasta las visiones que Dios le entregaba eran enturbiadas por este pensamiento. Ella le confesó a Rensing que 3 veces había rogado a Dios que le diera la paciencia necesaria para sostenerse, pero había recibido la misma respuesta dada a San Pablo en la segunda carta de los Corintios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en tus debilidades, para que repose sobre ti mi poder. En 1813, cuando Ana Catalina estaba inválida, definitivamente enferma, postrada en cama y comiendo lo mínimo para vivir, tenía 38 años. Posteriormente, habrá 2 investigaciones para conocer e investigar sus estigmas y ayunos, una eclesiástica y otra civil. En ninguna de las 2 se pudo encontrar evidencias de engaño ni superchería. A final de este año, tuvo por primera vez una visión relativa a los negligentes resultados de la Iglesia militante y la de sus sacerdotes. Ella veía constantemente que los clérigos desperdiciaban su tiempo, cometían los pecados más horrorosos y no enseñaban el Evangelio de Jesucristo, ni la palabra de Dios a los fieles. Antes de morir, tuvo una visión impresionante que dejó impactado a Brentano. Después de un éxtasis, relató dramáticamente: veo los dedos de los sacerdotes quemarse en el infierno y los feligreses que les reprenden por no haberles predicado el Evangelio como Jesucristo ordenó a sus apóstoles.